Savoy Ballroom, un nombre mítico envuelto en la bruma de la historia. El salón de baile más famoso de la historia del Lindy Hop. Por él pasó una pléyade de estrellas, como Frankie Manning, Old Means, Norma Miller o Shorty George. ¿Quieres visitarlo con nosotros? Espera que pregunto. Ahora sí, acompáñanos al Harlem de los años 30. Empezamos. Savoy, where the feet start stomping, Savoy, and the band starts romping, Savoy, watch the folks start jumping, Savoy. La Sala Savoy, conocida también como Home of the Happy Feet, es decir, algo así como el hogar de los pies contentos, supongo que de tanto bailar, fue una de las salas míticas del Nueva York de los años 30 y 40, y evocarla nos trae a la mente algunos de los momentos más importantes de la historia del swing y del Lindy Hop. Harlem, barrio de Nueva York, se convirtió en un barrio afroamericano en 1910, cuando agentes de bienes raíces africanos y una congregación religiosa adquirieron un gran bloque de viviendas entre la calle 135 y la Quinta Avenida. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos afroamericanos que volvían del servicio convirtieron Harlem en su hogar, trayendo con ellos las músicas del sur al norte de los Estados Unidos. Además, entre 1920 y 1935 ocurrió lo que se ha dado en llamar el Renacimiento de Harlem, una eclosión artística y social sin precedentes que fomentó la creatividad y estimuló la apertura de nuevas salas y cabarets. Perdone, estoy buscando la Sala Savoy. ¿Puede ayudarme? Está en la avenida Lenox, en la segunda planta del edificio entre la calle 140 y 141. En este clima tan fecundo y creativo, el Savoy Ballroom abrió sus puertas el 12 de marzo de 1926 y tomó su nombre en inspiración del Hotel Savoy de Londres. Sus fundadores pensaban que este nombre transmitiría glamour, elegancia y distinción al local. Un ambiente de lujo que lo distinguiera de los antros estrechos y cargados de humo que eran habituales en la época. Y reconozco que me da un poco de miedo entrar, ya que se rumoreaba que el Savoy pertenecía al gángster Moe Paddock, que podía ser una fachada o seudónimo del mismísimo Al Capone. Bueno, ya hemos llegado. Una entrada, por favor. Si entras ahora mismo te va a costar 30 centavos, pero si va a ser mucho más tarde, 85. Cada año por esta sala pasan 700.000 personas, por lo tanto, date prisa. Ahora mismo solo veo gente negra. ¿Me dejarán entrar si soy blanco? Mira, una bailarina de esta sala, Norma Miller, dice que es el único lugar del mundo por la puerta del cual entran y los negros y los blancos juntos. En efecto, algo que caracterizaba al Savoy es que no tenía política de segregación racial. Tanto blancos como negros podían compartir el espacio para bailar, aunque sí que es cierto que los blancos constituían en torno a un 15% del total. El resto de salas de la época, como por ejemplo el Roseland Ballroom, separaba la zona de blancos y de negros con una cuerda. Ahora que estoy en el Savoy, no saben lo que se pierden. Me ha comentado también un joven bailarín de por aquí, un tal Frankie Manning, que no se juzga a los individuos por el color de su piel, sino por sus habilidades de baile. Pero para llegar a la sala principal en el segundo piso tenemos que seguir estas escaleras de mármol. Por fin hemos accedido al local y vemos que predomina el color rosa, y en el vestíbulo hay una gran lámpara de araña de cristal. Veo unas cuantas personas fornidas con mirada aviesa que deben ser los encargados de seguridad, y me han comentado que en su mayoría eran exboxeadores y jugadores de baloncesto. Así que debo no propasarme. Tengo sed, así que antes de bailar voy a pedirme algo fuerte.
Camarero, una horchata. El bar solo sirve refrescos, vinos, cervezas, nada de licores fuertes y bebidas fuertes, pero en la parte del bar también se puede encontrar platos como banana splits, floats, sundaes. El servicio de limpieza me ha contado además que tienen mucho cuidado con retirar todos los chicles, ya que en esta época se ha puesto de moda y es cool que todos los bailarines lo mastiquen. Y por fin hemos llegado al templo del Lindy Hop, la pista de baile del Savoy Ballroom. Y la verdad es que me decepciona un poco, porque Leon James me había comentado que era una sala mucho más grande y mucho más glamurosa, pero creo que su tamaño se ha exagerado con el tiempo. Le calculo en realidad unos 45 por 12 metros, es decir, unos 540 metros cuadrados útiles de baile, si descontamos el espacio de los dos escenarios. Y además no me extraña que comparen la pista de baile con una pista de atletismo, porque la veo larga y estrecha. Eso sí, el suelo es de tarima de madera de la más alta calidad. Y según me dicen, cada 3 años tienen que reemplazarla debido al tremendo desgaste que sufre. Ardo en deseos de bailar, pero no tengo mucha experiencia. Allí veo una cabina donde podrían ayudarme. En la sala Savoy trabajan 150 empleados, entre los cuales camareros, empleados de seguridad y también las famosas y bellas mujeres de Harlem, las famosas Savoy Hostess, cuyo propósito es enseñar a bailar o sacar a bailar a los novatos por un ticket de 25 centavos. Y sin duda la mayor atracción del Savoy Ballroom eran sus bailes y sus bailarines. Y no solamente se bailaba Lindy Hop, sino también bailes anteriores o relacionados, como el tracking, el Peabody, el Charleston, incluso mambo. Y dicen en los mentideros que al principio la dirección del Savoy trató de mantener los bailes en un lugar discreto, en segundo lugar. Pero cuando vieron el importante resorte económico que suponía, lo potenciaron. Aquí bailaron algunos de los Lindy Hoppers de primera generación como Shorty George Snowden, que junto a Matty Purnell creó el germen del Lindy Hop. Y ya hemos explicado en otro vídeo que el Lindy Hop como tal no se formó en el Savoy, y que la dirección del Savoy, con Charles Buchanan como gerente principal, no aceptó el Lindy Hop hasta una fecha tardía, cuando vieron el rédito que podían obtener. Y fue a partir del año 35 cuando se formó oficialmente el mejor grupo de Lindy Hop de la historia, los Whitey's Lindy Hoppers, y que reciben su nombre de un exportero del Savoy con buena vista para los negocios, llamado Herbert White, apodado Whitey por el mechón blanco de pelo que tenía en la cabeza. Este ambicioso emprendedor empezó a escoger jóvenes que tuvieran buen ritmo y que tenían swing para formar su propio grupo de competición. Y todos conocemos la leyenda y cómo este grupo creó algunas de las secuencias del Lindy Hop más memorables de la historia, en películas como Radio City Rebels, Hell's a Poppin', o A Day at the Races. Mirando la pista me estoy fijando en un jovencito negro que destaca sobre el resto. ¿Quién es? Frankie Manning, el apodo del cual es Musclehead, es el más ingenioso. Entre todos los bailarines de Savoy Ballroom destaca por sus rapidísimos pies y por dar la expresión, la manifestación física del beat. Frankie se inspira por la primera generación de los Lindy Hoppers, Shorty Snowden y Leroy Jones. Es responsable por muchas innovaciones como en los pasos del Lindy Hop, así en su estilo, como por ejemplo bailar doblado, en vez de bailar muy recto como han hecho sus precursores en los bailes. En una famosa competición, Frankie Manning con su pareja ganaron a Shorty George y su compañera de baile, Big Bea, y dejó atónitas a 2000 personas que observaban su baile con un truco aéreo jamás hecho antes de ellos.
Ah, ahora lo entiendo todo. Es el líder de los White Lindy Hoppers. Y amigo de Old Miss, el más joven del grupo y conocido por su espectacular Crazy Legs. Junto con Leon James, fue famoso en los años 40 por hacer un número cómico y de variedades en televisión. Antes he bailado con una chica muy bonita y me gustaría saber algo más de ella. El estilo de Norman Miller, muy individual, combinaba el sentido de humor con su sensación y su sentido de ritmo. Con solo 14 años, Norman Miller era muy joven para poder entrar al Savoy para obtener este permiso, pero aún así, como la música se escuchaba al otro lado de sus paredes, Norman Miller podía practicar siempre que oía esta música. La primera vez cuando Norman Miller puso su pie en la pista de la Sala Savoy fue para bailar con así llamado Twistmouse George. Whitey le vio ganar el concurso. Otra vez, cuando la nueva desconocida ganó entre todos los bailarines, fue el concurso del Teatro Apolo. Entonces Whitey le dijo: prefiero que bailes conmigo que contra mí. Y ahora que he practicado tanto y he aprendido de los mejores, gracias Norma, quiero competir. En la pista del baile, en uno de sus rincones, se encuentra una zona llamada Cats Corner. Es una zona reservada para los bailarines profesionales que muestren allí sus pasos y sus trucos. Ahora mismo no existe este nombre Cats Corner, pero en futuro esta zona la llamarán así. Y así es que a la derecha del escenario estaba este pequeño espacio de baile competitivo donde cada noche se coronaba a rey del Savoy al mejor bailarín, por aclamación popular. Y vamos a prestar atención a los escenarios, porque los mejores músicos de la época están aquí. ¿Puedes decirme quiénes son esos músicos? Una de las cosas más atractivas de la Sala de Savoy y más interesantes son concursos o batallas de sus bandas que han empezado en 1937, cuando Benny Goodman Orchestra ha desafiado a Chick Webb. Chick Webb la ha vencido. Chick Webb no aprendes. En 1938 te desafió Count Basie y volviste a perder. Aunque hiciste muy bien al dar una oportunidad a esta joven talentosa llamada Ella Fitzgerald, a la que has conocido en el local. She went a-peck-a-peck-a-pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. En el Savoy Ballroom se filmó además el más importante documento gráfico de los bailes afroamericanos de la época, The Spirit Moves, de la realizadora rusa Muraden. El Savoy Ballroom comenzó su declive en el año 1943, cuando fue cerrado durante 6 meses y después mantuvo las puertas abiertas hasta 1958, que recibió el cierre definitivo. Y a pesar de los esfuerzos por evitarlo, todo el bloque fue derruido. Y el 26 de mayo de 2002, Frankie Manning y Norma Miller inauguraron una placa conmemorativa en el lugar donde había estado emplazado el salón. Y por último, para cerrar este vídeo, hablaremos de un importante proyecto comandado por Sharon Davis que pretende recrear mediante realidad virtual la Sala Savoy. Ha sido una noche increíble. Aunque la sala era más pequeña de lo que me esperaba, hemos conocido a gente maravillosa y algunas de las figuras más emblemáticas de la historia del Lindy Hop. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjanos tu like. Así podremos seguir elaborando este material divulgativo que tanto falta en nuestro idioma. Un abrazo y hasta la próxima fiesta en el Savoy. Gracias por venir a Savoy y hasta pronto.